Fui taxista durante más de 12 años en la Ciudad de México. Después, cuando llegaron las aplicaciones, también trabajé en Uber y Didi. Conocí la ciudad como la palma de mi mano. Calles peligrosas, colonias bravas, horarios muertos, zonas donde es mejor no detenerse. Pero nunca creí en fantasmas, hasta que empecé a trabajar en el turno nocturno. La mayoría de los conductores lo saben. De día manejas personas, de noche, no siempre. Los mejores viajes salen después de las 12 de la madrugada. Menos tráfico, tarifas más altas y clientes que pagan sin discutir. Pero también es cuando pasan cosas que no se reportan en la app. La primera vez que algo raro me pasó fue en Insurgentes Norte, cerca de una zona industrial. Acepté un viaje en Didi. El punto de recogida aparecía marcado exactamente en medio de la calle. Pensé que era un error del GPS. Cuando llegué, no había nadie, pero la app marcó: el pasajero está esperando. Apagué el coche unos segundos. Miré los retrovisores y no había nada. Entonces alguien tocó la ventana trasera. Era una mujer joven. Vestía completamente de blanco, como si fuera a una fiesta o a un velorio. Tenía la piel muy pálida y los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Se subió sin decir más. Le pregunté el destino. No respondió. La app marcó el viaje automáticamente y apareció una dirección en Tlalpan, cerca de una carretera oscura. Mientras manejaba, traté de hacer conversación. Por el retrovisor noté algo raro. Su reflejo no se veía bien. Se veía borroso. Pensé que eran mis nervios. A mitad del trayecto, el radio se encendió solo. Sonaba una estación antigua, con interferencia, y entre la estática se escuchaban lamentos. Intenté apagarlo, pero no respondía. Cuando llegamos al destino, me detuve y volteé para cobrarle. El asiento estaba vacío. Frené en seco. Me bajé del coche. Miré alrededor y no había nadie. La puerta trasera seguía cerrada. Mi celular vibró. La app decía: viaje completado. Al día siguiente le conté lo ocurrido a otros taxistas de base. Nadie se rió. Uno de ellos me contó que cada año varios choferes reportaban el mismo viaje. La misma mujer, la misma ruta, el mismo final. Semanas después, acepté otro viaje nocturno, ahora en Uber, cerca del metro La Raza. El pasajero era un hombre, traje oscuro y sombrero. Se sentó adelante. El GPS comenzó a fallar. Las calles cambiaban solas. Sentí que el aire se volvía pesado, como dentro de un panteón. Déjeme aquí, dijo. Se bajó. Cuando volteé, no había puerta abierta. En el asiento quedó algo, un rosario viejo, manchado de sangre seca. Desde esa noche, borré todas las aplicaciones. Vendí el taxi y no vuelvo a manejar después de las 10 de la noche. Porque hay pasajeros que no tienen destino y algunos que solo suben para recordarte cómo murieron. Esa fue mi historia. Gracias por leerme. Nunca quise contar esto públicamente, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni siquiera a otros choferes.
Me llamo Santiago. Fui conductor de Uber y Didi durante casi 5 años en Guadalajara, Jalisco. Manejaba de día y de noche, pero mi fuerte siempre fue el turno nocturno. Menos tráfico, mejores tarifas y más silencio. Eran las 2:17 de la madrugada cuando me cayó una solicitud en Didi. Punto de recogida: carretera Chapala, tramo viejo. La app marcaba zona roja. Normalmente esos viajes nadie los toma porque hay accidentes, asaltos y abandono. Pero la tarifa era alta, demasiado alta. Acepté. Mientras avanzaba, noté algo raro. La app no mostraba nombre del pasajero. Solo decía usuario. No tenía foto y no tenía calificación. Cuando llegué al punto exacto, vi a un hombre parado a un lado de la carretera. Traía ropa de trabajo, botas llenas de tierra y la cara cansada, como si llevara años sin dormir. Se subió atrás. El coche se llenó de un olor extraño, como a tierra mojada y metal oxidado. Avancé sin decir nada. La app marcó una ruta, pero no había destino final, solo una línea que se perdía en la carretera. Mientras manejaba, comencé a escuchar susurros. No venían del pasajero, venían del asiento vacío del copiloto. Volteé, pero no había nadie. Mi corazón empezó a latir con fuerza. De pronto, el coche se apagó, en medio de la carretera, sin luces, sin señal, en el silencio absoluto. Escuché claramente golpes en la cajuela. Se me heló la sangre. El hombre se quedó callado. Entonces vi algo por el retrovisor. Su cuello estaba torcido, como si hubiera sufrido un golpe brutal. Los golpes en la cajuela se hicieron más fuertes. El coche se encendió solo. La app vibró. Me detuve. No había nada, solo un pequeño altar a la orilla del camino. Veladoras derretidas, cruces oxidadas y fotos viejas. «Gracias por traerme», dijo el hombre. Se bajó del coche. Cuando volteé, ya no estaba, pero el asiento estaba hundido, como si alguien siguiera sentado ahí. Desde esa noche, cada vez que manejo, aunque sea de día, escucho golpes en la cajuela, susurros en el asiento de adelante y la app marcando viajes inexistentes. Si eres taxista, Uber o Didi y trabajas de noche, recuerda esto. Si escuchas golpes, no abras. Si oyes voces, no respondas. Y si la app no muestra destino, rechaza el viaje. Yo manejo Uber desde 2019. Trabajo de noche porque, siendo sincero, es cuando mejor salen los viajes. Aeropuertos, fiestas, gente que paga tarifa dinámica y menos tráfico. Siempre me consideré alguien frío. He visto de todo: pasajeros borrachos, parejas peleando, gente llorando, incluso tipos raros que prefieres no mirar mucho por el retrovisor. Pero nada se compara con lo que pasó esa madrugada. Fue en la Ciudad de México, un martes como a la 1:40 de la madrugada. Me entró un viaje desde la app. Recogida,
Colonia Doctores. Destino: Carretera Federal a Cuernavaca, kilómetro 18. Se me hizo raro porque era un tramo bastante oscuro, casi sin casas, pero la tarifa estaba buena, más de lo normal. Acepté. Llegué al punto de recogida. Era una calle mal iluminada, con edificios viejos y talleres cerrados. Esperé. A los 2 minutos vi a una mujer parada bajo un poste de luz. Vestía un vestido claro, no blanco exactamente, como beige, muy pálido. Cabello largo, oscuro, completamente lacio. No llevaba bolsa, no llevaba chamarra. Se acercó sin prisa. Abrí el seguro. Subió al asiento trasero. Arranqué. Miré por el retrovisor. Ella tenía la vista fija hacia el frente, no hacia mí, no hacia la ventana, simplemente al frente. Su rostro era normal, pero inexpresivo, sin emoción. El viaje marcaba 32 minutos. Salimos hacia Tlalpan. Durante los primeros 10 minutos, silencio total. Eso fue lo primero que me incomodó, pero me convencí de que era su gestión. Al incorporarnos a la carretera, noté algo raro en la app. La foto del pasajero no cargaba. En lugar de imagen, había un icono gris. El nombre decía María, sin apellido. Pensé que sería un error de señal. Seguimos avanzando. La carretera estaba casi vacía, solo algunos tráilers a lo lejos. Y entonces, a la altura del kilómetro 11, mi señal desapareció. La app quedó congelada. El mapa se puso gris. Miré por el retrovisor. Ya no estaba viendo al frente. Estaba viéndome a mí, directamente. Pero sus ojos no reflejaban la luz del tablero. Se veían opacos, como si no hubiera brillo en ellos. Sentí un escalofrío. Sentí cómo se me tensó el cuello. El aire dentro del coche se volvió frío, no fresco, frío como cuando abres un congelador. Miré la temperatura del auto, marcaba lo normal, pero yo podía ver mi propio aliento. El tablero comenzó a parpadear, la radio se encendió sola. Entre la interferencia escuché algo, voces, susurrando. El volante vibró. Intenté frenar, pero el pedal estaba duro. El coche no respondía como debía. Miré el retrovisor otra vez. Ella ya no estaba sentada normalmente. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si el cuello no tuviera huesos. Ya llegamos. No reconocí el lugar. No era el kilómetro 18. Era un tramo que no tenía señalamientos. Oscuro. El coche se apagó solo. Solo quedó la iluminación tenue del tablero. Intenté abrir mi puerta. No abrió. Escuché el clic del seguro trasero. Ella bajó, pero no abrió la puerta. Simplemente ya no estaba. La puerta trasera estaba cerrada. Salí como pude del coche. Miré alrededor. No había casas. No había carretera. No había nada. En el suelo, frente al coche, había marcas.
como si alguien hubiera sido arrastrado hacia el bosque. Y entonces escuché mi nombre desde el interior del coche. La puerta trasera se abrió lentamente. El asiento estaba vacío, pero el cinturón de seguridad se movía, como si alguien lo estuviera abrochando. El coche arrancó solo. Yo no estaba tocando el pedal. El coche regresó por la carretera, pero no reconocía las curvas, no reconocía nada. Cuando parpadeé, estaba estacionado otra vez en la colonia Doctores. El viaje terminó. Habían pasado más de 3 horas. Revisé el asiento trasero y no había nadie, pero el tapete tenía tierra y una marca húmeda, como si alguien hubiera subido con los pies descalzos. Al día siguiente, revisé mi historial. El viaje no aparecía. Nunca existió. Desde entonces, dejé de trabajar después de medianoche, y cada vez que me entra un viaje de madrugada, antes de aceptar, miro el retrovisor, porque a veces siento que ella viene sentada atrás. Mi nombre es David. Llevo más de 20 años manejando taxi. Los taxistas lo sabemos. Las 3 de la madrugada no son una hora normal. Las calles se quedan vacías, los perros dejan de ladrar y hasta el viento suena distinto. Esa noche miré el reloj del tablero. Marcaba 3:33 de la madrugada. Nunca le había dado importancia a los números. Hasta esa noche. Estaba estacionado cerca de una clínica vieja, esperando pasaje, cuando alguien tocó suavemente el vidrio de atrás. No escuché pasos, no vi de dónde salió, solo estaba ahí. Era un hombre delgado, muy alto, vestía ropa oscura, como de otro tiempo, pantalón de tela, camisa abotonada hasta el cuello y sombrero viejo. Lo primero que noté fue algo raro. No proyectaba sombra, a pesar de que el poste de luz estaba justo encima. Su voz era seca y apagada. Se subió al asiento trasero. Cuando cerró la puerta, el interior del taxi se volvió helado, como si hubiera abierto un refrigerador. Arranqué. Después de unos segundos, el hombre dijo una calle que ya no existe. Fue demolida años atrás, después de un derrumbe donde murieron varias personas. Sentí cómo se me erizaba la piel. El radio comenzó a fallar. Solo se escuchaba estática, y entre la estática, suspiros. Sin darme cuenta, el taxi se desvió solo. Yo no estaba girando el volante. Llegamos a una zona baldía, llena de maleza, donde solo quedaban ruinas de casas viejas. Volteé a verlo por el retrovisor. Su rostro estaba pálido y sus ojos completamente negros. Sentí algo tocar el respaldo de mi asiento. No eran 2 manos, eran muchas, como si varias personas estuvieran sosteniendo de mí al mismo tiempo. El aire se volvió pesado. Me costaba trabajo respirar. Desde atrás comenzaron a escucharse murmullos. Yo me puse a rezar en silencio. El hombre bajó del carro y cerró la puerta. Arranqué como pude y no miré atrás. Desde esa madrugada, algo se quedó conmigo.
A veces, al estacionarme, veía huellas de manos marcadas en los asientos. La última vez que manejé de madrugada, el reloj volvió a marcar 3:33 de la madrugada. El taxi se apagó solo. En el espejo vi al mismo hombre, sentado detrás de mí. Vendí el taxi al día siguiente. Desde entonces, no vuelvo a manejar de noche. No me subo a taxis después de las 10. Y si escucho que alguien toca el vidrio, no abro.